Soy de mediana estatura, de complexión fuerte, de espaldas anchas y extremidades largas. Mi cabello es abundante y embarado, mi nariz potente, mis labios finos y mis ojos desnudos, con la actitud ingenua de un joven ciego. Dicen que tengo la misma forma elegante de sentarme que mi abuelo. Los hombros erguidos, las piernas cruzadas y el gesto dulce, esperando serenamente que pase la vida con una mano en la rodilla y la otra sujetando los pensamientos de la frente. Camino siempre guiado por un brazo que me lleva y por una voluntad a la que confío los deseos que no me atrevo a desear. Saludos amigos y bienvenidos una semana más. Comienza en estos momentos 49 más, un programa de Canal Diocesano en el que cada semana les invitamos a leer un buen libro, a embarcarse en una historia interesante, en algunas aventuras, en algún caso también. Lo hacemos de la mano de un buen amigo que es Antonio Rubio Muga. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Aquí estamos, una historia yo creo que nos va a conmover absolutamente a todos. Bueno, que a quien siga la programación habitual de Canal Diocesano y de Radio Santa María les sonará porque esta historia, que es La sonrisa verdadera, pues la contamos aquí en su momento cuando se hizo el documental del que veremos algunas imágenes, ¿no? Que hay detrás también de este libro, ¿no? Y de estos dos hermanos, ¿no? En su momento fue muy conocida esta historia y, como digo, aquí en algún programa pues dedicamos algún espacio ya a esta historia. En fin, una historia, sí, ciertamente conmovedora, la de La sonrisa verdadera. Es una historia muy interesante, pues de dos hermanos y una mamá, Sergio y Juanma Aznárez, y de Mariló Rosado, que es la autora del libro. Lo que pasa es que le cuenta como si fuera en primera persona, como si lo hubiera escrito el propio Sergio. Vamos a ver ahora quién es. Ella es una periodista natural de Madrid, nació en el año 1952, pero desarrolla su vida en Cuenca y es ahí donde pues viven su familia. Y ya digo, es una historia muy interesante por todo lo que conlleva detrás. Bueno, en primer lugar, hombre, claro, la descripción de Sergio, cuando arranca el libro al principio, pues ya es un poquito, sí, ciertamente conmovedora. No sé si es porque, claro, es la propia madre la que hace la descripción, ¿no? Sí, la madre. Aunque la haga hablando en primera persona de cómo soy yo, ¿no? Sí. Soy ciego y autista y soy una persona feliz. Es interesante ese primer apunte que hace al concepto de felicidad. Dice, la felicidad son los besos de mi madre, son las bromas de mi padre, las notas al piano y desde hace un año el viaje que voy a emprender con mi hermano a Marruecos. Esto es muy interesante porque el libro lo que nos narra es el viaje que hacen estos dos hermanos, uno, Sergio, autista y ciego, y con su hermano Juanma a Marruecos. Van a ser 1.300 kilómetros. ¿Pero cómo se gesta ese viaje? Pues el viaje se gesta pues a raíz de el hermano Juanma estuvo viviendo en Inglaterra, no precisamente en Londres, no, en Bristol, estuvo viviendo e invitó a su hermano porque toda la vida de su hermano, de Juanma, siempre intenta que Sergio esté presente. Entonces cuando está allí estudiando en Inglaterra, pues invita a su hermano, está un mes con él y ahí es donde se gesta este viaje. Además, yo creo que apuntado también por la persona que les va a esperar allí al final del viaje, que no es otra que Mati. Vamos a ir luego viendo quién es esa Mati, que es una gran amiga de Sergio. Por eso el viaje cuenta esa historia y él habla de esa felicidad y cómo, pues para ese viaje de 1300... ¿El viaje en tándem de dónde a dónde? De Cuenca a Marruecos, al corazón del Atlas, 1.300 kilómetros, un viaje para el cual se estuvo preparando durante 2 años. Dice, durante 2 años tenía que ir al gimnasio y durante 2 años tenía que ir a natación para fortalecerme. Él había nacido, Sergio nació el día 28 de julio del año 1986. Y entonces él nació ciego e tuvieron que hacer una serie de operaciones para ampliarle, dice, la cavidad orbitaria y reconstruirme los párpados. Y aquello fue una experiencia terrible, porque le cosían los párpados y los párpados pues se descosían. Aquello fue un dolor tremendo, que fue con 1 año y medio ya pararon las operaciones y tal vez apuntan los médicos que fue eso lo que le desataría posteriormente el autismo. Por eso este viaje va a narrar pues no solamente el libro, lo que es la experiencia del viaje, que es lo de menos, sino todo ese mundo de Sergio, tanto en relaciones con su padre, con su madre, con su hermano y con todas las personas que tiene alrededor.
Hay una reflexión que yo creo que es muy difícil de hacer, en la que la madre se mete y, oye, una madre es una madre, que es ese momento de la infancia, ¿no? Cuando él era pequeño, y entonces, pues, ¿cómo sería eso, no? Es estar ciego, es el no ver, y por tanto, la madre habla ahí de una especie de estado de ausencia, ¿no? No sé, es una reflexión que me parece muy dura, muy dura. Sí, es complicado el primer año y medio, claro, los padres se resignaban a esa situación, dice que mi vida fue un continuar yendo de un sitio a otro, buscando remedios, soluciones en cantidad de médicos, y al final pues tuvieron que asumir esa realidad en mi vida. Evidentemente ese estado de ausencia, hablas tú, de la ceguera, ampliado, ese término ampliado, entiéndeme, con el autismo, que una soledad mental, dice, acentuada por la ausencia de visión, propensión a la pasividad, falta de iniciativa de conducta y de comunicación. Él llega a apuntar después que la comunicación es su gran ausencia pendiente. Pero cuando cuando nació, la mamá dijo, bueno, esto empieza a ponerse interesante. Y el padre dijo, aunque hubiera sido una sola oreja, le quedaré con todas mis fuerzas. Fue un reto para los padres, evidentemente, y sobre todo en el libro se va viendo la cantidad de ejercicios que hacen para estimular a Sergio en todos los sentidos, en todos los niveles. No escatiman ningún tipo de esfuerzo y cómo intentan integrarle dentro de su vida. Hemos hablado hace un momento de cómo el hermano se va con él un mes entero, allí en Inglaterra, porque forma parte de su familia. Tremendo. Sí. El diagnóstico del autismo ya es un poquito más tardío. Sí, a los 6 años. A los 6 años diagnostican autismo, tal vez provocado, dicen los especialistas, por ese rechazo, esos dolores que él sufrió al poco tiempo de nacer, al año y pico, con esas operaciones. Todo eso, pues ellos residían en Cuenca, que conllevan a que, bueno, le envían, en Cuenca pues no había, él estuvo yendo durante un periodo, durante un año, iban todas las semanas a Madrid, y al final pues es ingresado en un colegio de la ONCE en Madrid, donde va a permanecer allí desde los 11 hasta los 18 años, donde dice que él aprendió allí pues a leer en braille, aprendió también pues a atarme los cordones, a convivir con chicos, a sociabilizarme y a perder los miedos. Hablabas antes tú de esa soledad mental, cantidad de miedos que esa persona tuvo que superar. Pues todo eso, ese abrirse al mundo nuestro, se hizo gracias al Colegio de la ONCE durante aquellos 7 años. Y luego hay un momento hay un momento en el que se vincula la historia de Sergio a Toledo, a la ciudad en la que estamos nosotros ahora. Sí, sus padres, cuando Sergio tenía 6 añitos, pues se separaron, los dos trabajaban bueno, la madre hubo un momento en su vida que era periodista y dejó de trabajar en los medios pues para atender a su hijo. Y los padres se separan y el padre viene a Toledo, viene aquí a Toledo. Él dice que al comienzo pues alquila un apartamento muy pequeñito por los cobertizos de la Soledad, quiero recordar, por la calle de la Soledad, y allí pues convive con él, con otro amigo, y cómo le va a llevar a un colegio conocido por todos nosotros, que es el colegio de Tavera. El padre desde pues un tiempo estuvo conviviendo con él, le llevó al colegio y un día le pasó una anécdota muy curiosa. Se presentó al colegio, dice, era invierno, y me llevó a clase y me faltaba un zapato. Dice, ya había perdido el zapato en un charco. Mira por dónde, dice, había allí una religiosa, la hermana Rosalía, que no, yo creo que tú la conoces, ¿no? Rosalía, hombre, la conozco yo, y seguramente que todos los que nos estén viendo de Toledo la conocen a Sor Rosalía, porque en Toledo era archiconocida por eso que tú vas a contar, entre otras cosas. Era una monja de mucho carácter, dice, pero me adoptó como un hijo. Al verme aquel día, dice, empezó a interesarse por mí, por mi situación. Y claro, habló con mi papá, con mi padre, y descubrió que vivíamos en un piso tan pequeño que no había ni microondas. Con lo cual nosotros teníamos todos los días que comer y cenar bocadillos y sándwiches en el bar que estaba debajo de mi casa. Entonces, a partir de ese momento, Sor Rosalía, dice, me adoptó como un hijo. Se preocupaba por mí todos los días, me daba en unos tuppers la comida y la cena para que pudiéramos comer en casa, de lo que sobraba del comedor. Dice, mi padre, dice, en aquel momento, dice, me llevaba a todos los lugares con él, con sus amigos. Dice, yo supe en aquel momento que tenía un padre que me quería, pero importante la labor de Sor Rosalía con él también. Sí, por eso te decía que las personas que nos estén viendo y sean de aquí de Toledo o tengan alguna vinculación con el Colegio de Tavera recordarán a Sor Rosalía, porque, pues eso, hacía mucho esto, no solo con Sergio, sino con otras personas. Lo llevaba, bueno, entiendes, alguien puede pensar que es que en las hijas de la caridad está este espíritu, ¿no? Sí. De alguna manera, pero Sor Rosalía era una mujer, pues eso, que lo llevaba en vena, como digo yo, ¿no? Venía de serie.
Ujú. Luego hay una experiencia muy interesante, que es cuando el tema de la música, ¿no? La importancia de la música como terapia. Sí, estamos en Cuenca, no olvidemos la semana musical de Cuenca, Cuenca, todo lo que conlleva la música. Un tío suyo, John, también es músico y tal, y él, pues su madre buscando ese afán por estimularle, pues se dio cuenta de que la música era aquel lenguaje comprensible y bello para él, eso que le hacía disfrutar. Entonces él dice que mi mundo sin la música sería pequeño y cerrado. Entonces la música le abrió a un mundo completamente distinto. Entonces empezó a recibir clases de piano, muy curioso también, con un profesor desde pequeñito, clase de piano, y dice en un momento del libro, dice, se dieron cuenta que tenía un oído, creo que dice, absoluto, donde era capaz de diferenciar 5 notas musicales, dice, con lo cual una barbaridad. Entonces empezó su relación con la música a través del piano, también en otro momento pues apunta al coro de voces blancas, luego ya al coro de adultos con su mamá, también pues a clases de baile con su profesora Juana, que cómo llegaría a ser bailando, que al principio él solo, y luego ya pues en la academia que tiene esa señora, Juana, pues con él baila con los restos de chavales. La música una labor muy importante a lo largo de toda su vida como estimulación y como también relacionarse con el mundo. Fue junto con el baile una verdadera terapia, terapia de inserción, podríamos decir, de inserción social, ¿no? Hay un tema complicado también de afrontar, me imagino que para él, pues como para lo es para cualquier niño, ¿no? Que es el tema que tú has apuntado en algún momento de nuestra conversación, el de la separación de sus padres. No olvidemos que en todo este contexto hay un momento en el que sus padres, encima, para colmo, yo creo, se separan. Digo para colmo porque soy de los que piensa que, bueno, para cualquier niño la separación de sus padres siempre es de alguna manera algo traumático, ¿no? Sí, al principio, pues en los fines de semana permanecía con su madre en Cuenca y los fines de semana con su padre aquí en Toledo. Y en Tarancón es donde hacían el intercambio. En uno de los capítulos, cambio de prisionero, lo llaman así. Pero dice que en ningún momento, pasó también temporadas con su padre, igual cuando estaba en Tavera, luego al final pues se quedó con su madre en Cuenca, y en ningún momento dice que noté la diferencia de estar con mi padre y con mi madre. En los dos, pues ese cariño, esa cercanía, pues el atenderme, estaba cubierto todas mis necesidades, tanto con uno como con otro. Yo no noté en ningún momento la diferencia entre uno y otro. Y no olvidemos que el libro no puede ser su pensamiento, pero el que lo escribe es la madre, con lo cual yo creo que es un punto muy a favor de ambos, tanto del padre como de la madre. Sin duda, es una verdadera suerte, ¿no? La que en ese sentido habría tenido Sergio, ¿no? De sentir el cariño y el afecto de sus padres, pues eso, aún después de la separación, ¿no? Luego está un tema simpático, si quieres, que es el de su relación con los animales, que no fue tan buena ni tan positiva. No, dice que nunca le han llamado los animales, nunca se ha llevado bien con ellos, nunca le han Curioso esto, si lo piensas, porque en algunos momentos habrás oído igual que yo, ¿no? Del uso de animales como terapia, precisamente, terapia positiva, ¿no? Para precisamente personas como Sergio. Pues él apunta y dice, mi relación con los animales nunca ha sido buena, me molestan y no me inspiran ningún deseo de mimarlos y tenerlos cerca. Por eso le regalaron un gato llamado Bandy, de bandido, cuando era pequeño, y dice, en aquella época yo estaba descubriendo, porque claro, no olvidemos que todo el mundo que nosotros vemos, que nosotros somos capaces de percibir, para Sergio le costó mucho más trabajo, y dice, en aquella época yo estaba descubriendo el espacio vacío. Y no se me ocurrió otra cosa, que vivimos en un 7º piso, que tirar a Bandy, a mi gato, por el balcón para descubrir ese espacio vacío. Con suerte, y lo descubrió el gato. Dice, con suerte cayó en el patio de la vecina, pero sobrevivió a aquella. También son pequeñas anécdotas. ¿Sobrevivió a una caída de 7 pisos? Sí, pero debe ser que no cayó directamente abajo del todo, sino que caería a lo mejor en el balcón de la vecina y sobrevivió, o a lo mejor las 7 vidas que tiene el gato. Pero es curioso que todas estas anécdotas, muchas veces el libro, a mí me recordaba a Manolito Gafotas, de Elvira Lindo, un libro pues escrito por un niño, como puede ser Sergio, le escribe a una adulta, Elvira, igual que aquí su madre, con pequeñas anécdotas, pero que te hace reflexionar sobre muchos aspectos de la vida, como es el caso de este libro, y Sergio, como cosas que nosotros damos, aspectos que damos por supuesto, el hecho también pues esto, de una del espacio vacío, el hecho de los colores, que en una de las ocasiones lo compara con la música, los colores,
Todo eso que para una persona puede ser fácil, para Sergio fue muy complicado, pero cómo poco a poco ha sido capaz de desarrollar todo eso, pero gracias al apoyo de su familia, muy importante, yo creo. Sin duda, sin duda. Hemos hablado del tema de la separación de sus padres. Hay un momento en el que su madre da un paso más después de esa separación, ¿no? que es que se casa con otra persona. Sí, su madre se va a casar con otra persona, su madre dice, la acogieron, es la segunda pareja de su madre, Pepe, pero resulta que, bueno, a poco tiempo falleció. Dice, yo nunca lo he olvidado, dice, nunca olvido a las personas con las cuales he estado en mi vida, muy interesante. Dice, fue una época que viajábamos mucho, dice, mi madre organizaba todos los años un viaje muy curioso, un viaje que lo preparaba mucho, dice, y ese viaje que organizaba en verano servía para estimularme a mí, en todos los aspectos, claro. No es un viaje de simplemente de placer, claro, sino todo eso condicionaba mi vida. Yo creo que ha condicionado evidentemente la vida de su madre, de su hermano. También importante, como dicen los especialistas, que son los hermanos los que más cerca están de los autistas y son los que más cerca, al estar tan cerca, son los únicos que los pueden relacionar con el mundo exterior de una manera más fuerte. Son como una especie de puente. De puente, sí, lo más cercano a los hermanos, la labor de los hermanos. Y en el libro también se refleja la labor de su hermano Juanma en esa tarea. Pues ese momento de su vida, de esa segunda nupcias de su madre, pues como también lo vivió de una manera intensa gracias a esos viajes tan preparados. Claro. Bueno, no sé, has hablado antes de un personaje que al comienzo, ¿no? De un personaje muy importante en la vida de Sergio, nos decías, que es el que, entre otras cosas, está detrás del famoso viaje, sí, ¿no? Que es Mati. Mati era una profesora. Sergio estudia, después de venir del colegio de la ONCE, con 18 años, hay un lugar en Cuenca que se llama el Tempranillo, donde es una especie como de colegio. Tempranillo, o me has dicho antes, no sé si es el mismo sitio, o el Terminillo. El Terminillo, efectivamente, ese colegio a las afueras de Cuenca, donde él, pues bueno, lleva ya 8 años, dice que le costó al principio, incluso pues arrancaba los marcos de las puertas. No olvidemos que muchas veces el autismo conlleva, por lo menos en algún caso que conozco también, cierto grado de violencia o agresividad. Sí. Ya conoce a toda la gente, dice, me siento allí muy a gusto, y allí trabajó Mati. Mati, dice mi madre, que es tan bonito, porque fue Mati el que diseñó aquello. Cuando se jubiló, dice, todos los veranos pues se iba a colaborar con el pueblo saharaui, y por eso pues es Mati la que marcha al corazón del Atlas, en Marruecos, y es allí donde el fin ya del viaje, jubilada. Jubilada, efectivamente, jubilada, marcha allí, y por eso yo creo que es el enlazar Cuenca con ese lugar, ese reto que supone para una persona normal, pues mucho más para él, para Sergio y para su hermano en tándem, pues llegar allí, y es por el caso de Mati. Dice, yo oía sus pulseras, que eso era muy importante, el sonar de sus pulseras me emocionaba. Hablando del viaje, Antonio, yo creo que nos cuesta un poquito, es difícil hacernos a la idea de lo que debió de suponer para una persona con las limitaciones de Sergio, un viaje como del que estamos hablando, ¿no? Un viaje en tándem de ¿cuántos eran? 1.300 kilómetros. No sé, estoy pensando en lo duras que debieron de resultar determinadas etapas. Sí. Para una persona que, pues has hablado antes de que tuvo que prepararse, claro, no estamos hablando de un deportista de élite ni de nadie. Y luego hablamos de un tándem, te habla de una persona que sabe lo que es hacer 1.000 kilómetros seguidos en bicicleta, de lo que conlleva pues de preparación, de lo que conlleva llegar a un lugar y no poder descansar esa noche, de lo que conlleva la mañana siguiente con frío, con aire o con calor. Cuando llegan las etapas de Marruecos, pues se levantan a las 5 de la mañana y hay veces que tienen que parar 4 y 5 horas por el día porque es imposible dar pedales. Hay veces, y no solamente eso, para una persona, imagínate, pues Sergio en un tándem, que los dos tienen que dar pedales, si uno deja de dar pedales, lo que supone la otra persona para su hermano, pues llevar eso. De hecho, al principio se le hincharon las rodillas, tanto a Sergio como a Juanma, de lo que suponía. Supone pues muchos días, supone también pues no solamente esa preparación, también la alimentación. Habla que en un momento pues Sergio poco a poco va descubriendo en su vida lo que es el dolor, entonces, y que tiene que pedir, que le duele, tiene que manifestarlo, que se va a marear, le da una chocolatina para que no se maree, algo que nosotros, pues lo que hemos hablado a lo largo del programa, que cualquier dolencia, las cosas más simples, como ir al baño, él también tuvo que aprender a ir al baño, le costaba, porque por el pasillo de su casa el baño estaba al fondo, y entonces para eso era una experiencia él.
Pues todo eso se acrecienta. Porque a lo largo del viaje tienes que ir además acostumbrándote a que llegas a sitios absolutamente novedosos. Sí, novedosos. Donde tú no tienes referencia ninguna. Por ejemplo, pensando en el caso de Sergio. Claro, y con las personas que vas tratando, su hermano Juanma, son sus amigos los que van a hacer ese documental, los que le acompañan, pero también, claro, la relación con ellos se va viendo a lo largo del libro, cómo van ganando confianza con él. Luego también el hotel, hay veces que llegan a un hotel en Marruecos y se enteran de que son ellos, lo han conocido seguramente por Mati, y el director del hotel dice, nos acompaña y me enseña la habitación. Claro, para nosotros es sencillo, pero él se tiene que ubicar en ese lugar. Son cantidad de cosas y yo creo que detalles sobre todo también a nivel físico y a nivel de todas las inclemencias que puede tener un viaje de tantos kilómetros hasta llegar. Cuando van a pasar, él dice que, mi hermano, dice Sergio en el libro, cree que yo tengo una estrella. Cuando van a pasar el embarco, resulta que llegan tarde al puerto y se había cerrado ya la pasarela en Almería para pasar a Marruecos. Pero claro, Sergio llega, llegan los dos y mi hermano Juanma cuenta al capitán del barco lo que ha pasado, se abre la pasarela otra vez y podemos pasar. Dice, por eso soy una persona, mi hermano dice que soy una persona con estrella. Son pequeños detalles que van narrando pues esas dificultades y cómo las van superando gracias al gran espíritu de Sergio, pero sobre todo también otro de los personajes principal, igual que él, es su hermano. Eso te iba a decir que sería interesante conocer el punto de vista del hermano en cuanto a esta experiencia, ¿no? Lo que debió de suponer para él, Sí, porque una experiencia como esta. Hablan de etapas de 75, 80 kilómetros, etapas, hay una etapa precisamente cuando llegan a Atlas que es subiendo 75 kilómetros, subiendo etapas de mucho aire, etapas, claro, estamos en un tándem, donde tienen que ir por las carreteras, aquellas carreteras de Marruecos, donde, bueno, pues dice que una vez colapsamos la carretera, porque no nos podían adelantar de cantidad de tráfico que había, otro día con tanto aire que tuvimos que parar a hacernos autostop, dice, yo nunca había hecho autostop en mi vida, y claro, tuvo que ser una furgoneta la que nos parara para poder echar el tándem encima y poder, pues, terminar aquella etapa con todo el viento que nos venía encima. Pues digo que las dificultades físicas también no son pequeñas a la hora de hacer un viaje de este tipo, Bueno, Antonio, se nos ha acabado el tiempo. Esta es la historia que les proponemos en esta semana, amigos, la de la sonrisa verdadera. Una historia conmovedora, decía Antonio al inicio, y es cierto, es una historia conmovedora de superación, en este caso protagonizada por Sergio Aznárez. Vamos a terminar el programa con un texto que escoge Antonio, como siempre, y con el que cerramos este espacio. El texto es una carta que le escribe su madre a Sergio cuando están haciendo el camino. Luego la madre y sus tías van con ellos allí, están allí unos días en Marruecos con ellos y luego vuelven a España. Sergio vuelve en avión con su madre y estando en el viaje recibe esta carta. Querido Sergiete, estoy sentada en el ordenador y me acuerdo de ti. Por eso te escribo una carta, para decirte que estoy muy contenta porque estás haciendo el viaje largo, el viaje muy largo como tú querías, tu viaje en tándem con tu hermano. Han pasado muchos días desde que te fuiste, has recorrido muchos kilómetros, has pasado por muchos lugares, has conocido a mucha gente y siempre has estado junto a Manuel. Él te cuida y tú vigilas de él, porque como dice tu padre, eres nuestro guía sin ojos. Este año no vas a bailar claquet en el auditorio porque estás muy ocupado con tu viaje, pero hay mucha gente que te está aplaudiendo por hacer un esfuerzo tan grande en tu bici, lo mismo que te aplauden cuando terminas de bailar. Ya sé que estás pedaleando por las montañas del Atlas, y cada vez estás más cerquita de Mati, y muy pronto estarás nadando en el río con ella y oliendo las plantas de su jardín. Estás a punto de llegar a la meta, pero tu viaje continúa, Sergio. Ese viaje de tus sueños continuará siempre, porque tu vida es un largo y precioso viaje. Sergio, dile a tu hermano que quieres darle un abrazo muy fuerte, enorme, el abrazo más grande que hayas dado nunca, dáselo de mi parte. Dentro de poquito yo también te abrazaré y te daré muchos besos, de esos que a ti tantos te gustan. Mamá.